Hola, soy el del Yerton. Bienvenidos a nuestro estudio sobre Moisés, el hombre de Dios. Esta es la segunda parte de la vida de Moisés. Hicimos 2 lecciones sobre Moisés liberando a los cautivos, y esta es la lección número 2 sobre Moisés, hombre de Dios. Y aquí estaremos estudiando el tiempo de su partida, el éxodo, desde Egipto, y su peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Esta lección se llama ¿Por qué los líderes mueren jóvenes? ¿Por qué los líderes mueren jóvenes? Es una gran tragedia, es algo muy triste porque muchos líderes mueren antes de tiempo. Y esto pasa porque no saben delegar la autoridad, no lo saben. Y eso es lo que ocurre en la vida de Moisés en este punto. Moisés está matándose a sí mismo, pero también está agotando al pueblo. Moisés no logra darse cuenta de que tiene un mal estilo de liderazgo y que necesita cambiarlo. Y en esta lección en particular vamos a aprender cómo su pensamiento tenía que cambiar y cómo su estilo de liderazgo tenía que cambiar también. Vamos a desglosar esta lección en 3 diferentes partes y luego lo subdesglosaremos en secciones más pequeñas, así que esto ayudará a comunicar mucha de esta información y te ayudará no solamente a comprenderla, sino a recordarla. Primero, el primer punto que vamos a desarrollar es lo que yo llamo una reunión familiar. Moisés acaba de regresar de Egipto. Ahora se han adentrado en el área del desierto y su familia ha venido a encontrarse con él. Jethro es el suegro de Moisés. Y es él quien está liderando esta comitiva, esta reunión familiar. Han venido a encontrarse con Moisés. Jethro es el sacerdote pastor de la tierra de Madián. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 21. No solamente es un sacerdote, sino que también es un pastor. Él, como ya dijimos, provenía de esta tierra. Y a la postre llega a ser el suegro de Moisés. Y cuando Moisés se alista para ir a Egipto, volver a Egipto, con el propósito de ayudar a los israelitas a recibir su libertad, hay una historia interesante en la que la esposa de Moisés, Séfora, regresa con sus hijos, su familia, regresa a su propio país, regresa a su propia tierra, Madián, mientras que Moisés permanece en Egipto para liberar a los israelitas. Y ahora que Moisés ya liberó a los israelitas y en los primeros estudios analizamos todo lo que Dios hizo, los milagros que Dios llevó a cabo para liberarlos, Jethro viene a encontrarse con él y consigo trae a su esposa, Séfora, y a toda la familia. Y Moisés comienza a contarle a Jethro todo lo que Dios hizo allá en Egipto para liberarlos. Y Jethro entiende que el Señor Dios, el Dios de Israel, es mayor que todos los dioses de Egipto. Y podemos leer las palabras que Jethro le expresó a Moisés. Lo vemos en Éxodo capítulo 18, versos 10 y 11. Y Jethro dice así: Alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el Señor, alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Vaya, qué grandes palabras. Y ese es el testimonio de Jethro, y lo que está diciendo es: por primera vez yo sé que el Señor es el verdadero Dios, por encima de todos los ídolos del mundo. Entonces Moisés y Jethro se sientan y comparten la comida. Partieron el pan delante de Dios. Jethro está aprendiendo de Moisés los caminos del Señor. Ahora, la segunda parte de esta lección en la que quiero enfocarme es el razonamiento de un padre. Técnicamente es el razonamiento del suegro, pero también es un padre. Está observando a Moisés, está viendo lo que hace. Al día siguiente, Jethro observa cómo Moisés atiende las necesidades del pueblo. Y es así desde temprano en la mañana hasta entrada la tarde. Y cuando Jethro observa esto, un día le bastó para poder
decirle a Moisés, debe haber una mejor manera. Entonces, en Éxodo capítulo 18, versículo 14, dice, cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo, ojo aquí, pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas, mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Solo le bastó un día para observar lo que Moisés está haciendo. Eso le bastó para darse cuenta de que esto lo va a acabar pronto. Va a terminar exhausto, agotado, si es que él continúa con este estilo. Así que planteamos una buena pregunta. Le dice, ¿qué es lo que estás haciendo aquí, sentado tú solo delante del pueblo? La palabra clave es sentarse solo a juzgar al pueblo. Y luego le dice una observación bastante directa. Le dice, lo que estás haciendo no está bien. Este no es un buen estilo de liderazgo. Necesitas cambiar algunas cosas. La verdad es que Moisés había aprendido este estilo de liderazgo de Egipto. Allá fue donde lo aprendió. Así gobernaba el faraón. Así es como los egipcios gobernaban su reino, porque Faraón es como un dios para Egipto. Y Moisés aprendió este estilo de liderar allá en esta tierra, pero no es algo bueno. De hecho, como Yetro mismo se lo señala, seguramente te cansarás tú y cansarás a la gente, porque esto es demasiado para ti. Y este es un consejo excelente. Y estoy hablando a algunos de ustedes, líderes, ahora mismo. Lo que están haciendo es agotarse, cansarse. Ya no lo hagan. Aprendan un mejor estilo de liderazgo. Y precisamente esto es lo que Yetro va a ofrecerle a Moisés. Está por darle consejos excelentes. Y la verdad era que era imposible para Moisés darle consejo a 3 millones de personas, tomar decisiones por cada uno de ellos. Este es un enorme, vasto número de personas. Y Moisés está intentando tomar las decisiones por ellos. Y Dios no lo había llamado para esta tarea. Sí, Dios llamó a Moisés, pero lo llamó para que él fuera el líder de Israel. Hay una gran diferencia entre liderar a Israel y lo que Moisés estaba haciendo. ¿Qué es lo que ha hecho Moisés? En vez de ser el líder, se ha convertido en el gerente general, el gestor de problemas, e intenta ayudarles a resolver sus diferencias y conciliar los problemas que tuvieran. Pero, bueno, esto no se puede. No hay manera en que un solo líder pueda ser capaz de encargarse de todos los problemas de 3 millones de personas. Yetro, gracias a Dios por Yetro, le dio un muy buen consejo. Y le da un consejo excelente y le dice que, ¿qué es lo que debe hacer? Necesitas reestructurar tu estilo de liderazgo. Y le dice cómo hacerlo. Vamos a desarrollarlo en diferentes partes para poder recordarlo. Esto es lo primero que Yetro le dice a Moisés, y es: representa al pueblo delante de Dios. Éxodo 18:19. Representa al pueblo delante de Dios. Y es lo correcto. Es ahí donde hemos de empezar. La primera responsabilidad de los líderes espirituales es orar por la gente. Nada de lo que tú puedas hacer es más importante. Representa al pueblo delante de Dios. ¡Qué consejo tan excelente! El siguiente punto, el punto B, instrúyelos en las leyes y estatutos, las enseñanzas. Esto es Éxodo 18:20. No solo oramos por ellos, también les enseñamos lo que es la palabra de Dios. Y esta es la segunda responsabilidad. Como líder espiritual, es enseñarle a la gente la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios sea la que gobierne su vida. Si ellos entienden la palabra y obedecen la palabra, eso va a resolver la mayoría de sus problemas, porque podrán entonces resolver sus dificultades, simplemente porque saben qué es lo que dice la palabra de Dios. Y luego
Punto C, la tercera cosa que él le dice es, elige hombres capaces de entre todo el pueblo. Éxodo 18, 21. Este es un consejo excelente que le está dando a Moisés. Elige de entre el pueblo a hombres capaces. Y eso, de hecho, es la tercera responsabilidad que los líderes tienen. Buscar a otras personas con cualidades para el liderazgo. Porque esto no puedes hacerlo tú solo. ¿Por qué te sientas tú solo?, le preguntó Jethro. Y esta es una excelente pregunta. Lo único que vas a hacer es cansarte a ti mismo. ¿Y de qué tipo de hombres capaces está hablando? Vamos a analizarlo. Vamos a definirlo aquí desde sus propias palabras. Jethro dice, estas personas de las que hablo que deberías escoger para representarte a ti y ayudar al pueblo con sus problemas, primero, deben ser hombres, deben ser personas temerosas de Dios, que estén bajo autoridad, que respeten la autoridad de Dios. No solo hacen lo que piensan que tienen que hacer, conocen a Dios, tienen una relación con Dios de tal manera que no existe más que respeto por Dios en su vida. Por ahí es por donde empezamos, porque si no tienen una relación con Dios, pues es algo que tú no les puedes dar. Esto no se los puedes dar, porque esto es algo personal. Alguien lo ha dicho muy bien. Dios no tiene ningún nieto. O le conoces personalmente, o simplemente no le conoces. No lo conoces. La segunda cosa, punto B, es que deben ser hombres que amen la verdad. Esto me encanta. Esto me encanta. En otras palabras, deben ser hombres de integridad. No puede haber engaño ni mentiras en ellos. Si van a ser buenos líderes, tienen que tener integridad. De hecho, con mucha vehemencia e insistencia voy a decir que si no tienen integridad, no importa qué tan dotados puedan estar, su falta de integridad va a destruir cualquier cosa que puedan lograr o alcanzar. Luego, la tercera cosa, punto C, para saber qué tipo de persona es de la que Jethro habla, es que no solo amen la verdad, sino que aborrezcan las ganancias mal habidas. Son palabras muy fuertes. Necesitan no solo que les desagrade, sino que aborrezcan la codicia y las ganancias mal habidas. Es decir, no deben ser gente ambiciosa. No deben amar el dinero. Si aman el dinero, si aman las cosas materiales, entonces toda decisión que tomen siempre volverá a ellos, en cómo puedo obtener más dinero, cómo puedo yo beneficiarme de todas estas cosas. Dice que ellos deben aborrecer todo esto. ¿Por qué? Porque son hombres que aman la verdad y que tienen integridad, tienen temor y respeto por Dios. Y luego Jethro comienza a darle un plan. Ya que escogiste a los hombres correctos y les colocaste en los lugares correctos, conforme a sus habilidades, dice que estos hombres deben ser puestos sobre grupos de 10, 50, 100 y 1000. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, él nos comunica que no todo mundo tiene el mismo nivel de liderazgo. Y es cierto que algunas personas pueden incrementar sus habilidades, pero como dijo un sabio, necesitas un hacha antes de poder afilarla. Y si no tienes las habilidades, los dones, entonces no las pongas encima de otros. Quiero destacar que comienza hablando de grupos de 10, luego 50, luego 100, luego miles. Por favor, no revirtamos ese orden. Eso siempre es un error. Comenzar con los miles y luego con los 100. No, comienza con lo más pequeño. Los grupos de 10. Esta, de hecho, es la etapa inicial del liderazgo. Es aquí donde recién comenzamos. Este es un grupo muy pequeño. Y si tienen éxito ahí, si son fieles ahí, y si les está yendo bien con 10, puedes encargarles un grupo más grande. Puedes encargarles un grupo de 50. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo a prueba sus habilidades a medida que estamos poniéndolos en posiciones cada vez más grandes. Si demuestran ser fieles con el grupo de 50, bueno,
podemos incrementar aún más sus responsabilidades. Es lo que llamamos los grupos de 100. Es aquí donde vemos el liderazgo excepcional. Este es el tipo de personas que son líderes impresionantes. Son líderes increíbles y pueden marcar la diferencia. Estos son los grupos de 100. Y por último terminamos hablando de los grupos de miles. Y quiero destacar que este grupo de 1000 es el último grupo. Y existen muy pocos líderes que alcanzan este nivel de responsabilidad, de liderazgo. He visto a gente que le va muy bien con los grupos de 50 y luego grupos de 100, pero cuando llegas al grupo de 1000, vaya, se ponen nerviosos, les da miedo, comienzan a temblar y cometen errores porque está por encima de ellos. Es demasiado para ellos. Y este consejo que Jethro está dando a Moisés es un consejo por demás muy sabio. ¿Cómo podrás encontrar a la gente correcta? Gente que podrá ayudarte a lograr lo que Dios te ha llamado a hacer. Una de las cosas más importantes que un líder puede hacer es escoger y entrenar a la gente correcta. Y yo creo que básicamente de eso se trata el buen pastorado. Tener a la gente correcta, en el lugar correcto, con el entrenamiento correcto. Básicamente de eso se trata. Y el cuerpo de Cristo funcionará con normalidad. Funcionará muy bien si todo está en el lugar correcto. Pero bien dijo un hermano, tomemos por ejemplo las orejas. Las orejas están perfectamente posicionadas en nuestra cabeza. Fueron diseñadas para estar ahí y está muy bien para oír. Pero un hermano dijo una vez, si tuviéramos orejas en nuestro codo, no podríamos escuchar muy bien. Y vaya si esa es la verdad. La gente correcta, en el lugar correcto, con el entrenamiento correcto. Y ya que los entrenaste y equipaste, los revistes de autoridad y los pones en la posición correcta. Y luego los sueltas para que hagan su trabajo. Algo que de verdad no me gusta en el liderazgo es lo que muchos llaman el micromanejo o la microgestión. ¿Qué es esto? Significa que aquellos que están arriba en el liderazgo intentan decirle a todo mundo qué es lo que tienen que hacer a detalle. Y ese estilo no me gusta porque si yo tengo el tipo de dones correctos y soy la persona correcta para el trabajo, entonces solo muéstrame los límites que tiene mi autoridad y suéltame para hacer lo que soy bueno para hacer. Me gusta este estilo de liderazgo porque eres capaz de expresar tu propia habilidad creativa. Y esto es lo que Jethro está aconsejándole a Moisés. Y yo te aconsejo como pastor, escucha estas palabras. Son palabras sabias. A medida que crece la iglesia, es imperativo para el líder el delegar apropiadamente las responsabilidades, o si no va a dejar a la gente desatendida. Y por eso hay muchísima gente infeliz y que siempre se está quejando porque se les pasa por alto, simplemente porque no se les está dando el tipo correcto de liderazgo. Y esto me lleva al tercer punto de la lección. Y quiero pasar un buen rato en este punto. Ya hablamos sobre la reunión familiar, hablamos sobre el consejo de Jethro. Ahora hablemos sobre Moisés. Una respuesta rápida. ¿Qué es lo que hace Moisés con este consejo? Lo pone en práctica inmediatamente. En Éxodo capítulo 18, verso 24 dice que Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus consejos. Él atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Gracias a Dios que así fue, porque habría sido una gran tragedia que Moisés se agotara en el desierto. Habría sido una tragedia que Moisés muriera tan pronto. Esa no era la voluntad de Dios. Y esto lo he visto tantas veces. Un buen líder que toma decisiones no tan sabias, que a la postre le provocan una muerte prematura. Y la iglesia nunca está preparada para algo así. Y lo que Moisés está haciendo es aprender unas lecciones muy valiosas sobre liderazgo. Un estilo totalmente distinto al que aprendió en Egipto. Y echa a andar todas estas
sugerencias y consejos. Así que yo quiero darte 4 cosas, 4 puntos que aprendí sobre la respuesta de Moisés ante el consejo de Yetro. Punto número 1 es que en toda responsabilidad siempre existen 2 factores. Siempre hay 2 factores. Escúchame bien aquí. Lo esencial y lo no esencial. Y esto es cierto en cada situación. Hay cosas que son esenciales y esto no se puede delegar sin crear más problemas. Lo esencial. Y luego tenemos las cosas no esenciales. Las cosas que podrías darle a alguien más. Alguien más podría hacerse cargo de esto. Y si es así, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no le asignas estas cosas a alguien más? Alguien que pueda encargarse de esta responsabilidad. No es forzoso que lo hagas tú. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir la diferencia entre lo esencial y lo no esencial. Lo esencial son las cosas que debemos hacer nosotros. Son nuestra responsabilidad. Y lo no esencial son las cosas que aprendemos a delegar a otros. Ahora, la segunda cosa que puedo ver que Moisés aprendió, punto B. A medida que incrementa la carga de trabajo, un líder sabio refrena, contiene su participación e involucra más a otros. Y cuando somos jóvenes no somos tan sabios. Sí, podremos ser muy listos, somos muy listos y astutos y dotados, pero no somos sabios. El líder sabio refrena su participación. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que puedas hacer algo no significa que deberías hacerlo. Y escúchame bien, porque este es un gran error que muchos líderes cometen. Es algo que todo mundo conoce, una lista de cosas que hacer. Tienes una lista de cosas que tienes que hacer o que quieres lograr. Y te hago una pregunta. ¿Tienes una lista de cosas que ya no deberías hacer? Ah, claro. Todos tenemos una lista de cosas que hacer, cosas que tenemos que hacer el día de hoy, pero tenemos una lista de cosas que ya no debemos hacer. ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo y que alguien más bien podría estar haciendo? ¿Por qué no los entrenas y los sueltas para hacerlo? Y así ayudarte. Un buen líder aprende a hacer esto. Un buen líder aprende a delegar. El hecho de que yo pueda hacer algo no significa que tenga que hacerlo. ¿Hay alguien más aquí que podría estar haciéndolo en vez de mí para ayudarme a lograrlo? Bueno, ahora el punto C. El punto C, la tercera cosa que veo que Moisés hace o aprende es que aún los siervos de Dios no están exentos de estar sujetos a las leyes naturales. Todos lo hemos hecho. ¿Cuántas veces nos llevamos más allá de los límites y nos enfermamos? Y nos enfermamos, ¿y qué es lo que hacemos? Oramos para que el Señor nos sane. Yo creo que a veces, si Dios fuera a hablarnos en voz audible mientras estamos orando por sanidad, y Él nos diría: ¿cuándo vas a aprender a dejar de sobrepasar tus límites? ¿Cuándo vas a entender que en verdad sí que tienes límites? ¡Oh, que Dios nos ayude! Solo porque somos hombres y mujeres de Dios no significa que seamos Dios, que podemos hacerlo todo y que podemos con todo el tiempo. Es imposible. Recuerdo la historia de un joven ministro que estaba moribundo. Él tenía 30 años, pero estaba muriendo porque se llevó muy lejos. Y al estar muriendo, él dijo: Dios me dio 2 cosas. Me dio un caballo y me dio un mensaje. Yo ya maté al caballo y no puedo entregar el mensaje. Y eso está tan bien dicho. Dios nos dio un caballo, nuestro cuerpo. Cuida muy bien tu cuerpo. Es el templo de Dios. Trátalo con respeto. Si no cuidamos del caballo, no podemos entregar el mensaje.
Y es lo que Jethro intenta enseñarle a Moisés. No puedes hacerlo absolutamente todo. Esto que haces de sentarte tú solo no es bueno. Lo que vas a hacer es terminar muy cansado. Y la cuarta cosa que yo puedo ver que Moisés aprende, punto D, es que la eficacia se incrementa no solamente por las cosas que logramos, sino también por las cosas que decidimos dejar. Voy a repetirlo porque estas son palabras muy sabias. La eficacia se incrementa no solo por las cosas que logramos, sino por las cosas que decidimos dejar o entregar. Moisés aprendió a ser más eficiente permitiendo que otros participaran del liderazgo, dejando que ellos se encarguen de algunos problemas. Ellos pueden hacer un buen trabajo. Él no tiene por qué hacerlo todo. Necesita entregarlo a otros y dejar que ellos le ayuden. ¿Por qué? Porque Dios le llamó a ser un líder. Y esto lo libera para poder cumplir con el llamado de Dios sobre su vida, que es guiar a Israel a la tierra prometida. ¿Cuántas gracias doy porque Moisés escuchó a Jethro y que lo hizo bien? Gracias doy a Dios porque Moisés comenzó a delegar autoridad a otros y así llegar a la tierra prometida. Y quiero darte una última palabra de consejo. Un líder sabio equipa a otros para ayudarle. Eso siempre es verdad. Jesús lo hizo. Esto lo vemos con cualquier gran líder en la Biblia, porque así es. Y que Dios nos ayude para que nosotros también lo hagamos. No mueras antes de tiempo y equipa a otros para ayudarte y a cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida.